Bien, señores, estamos de vuelta con Matinales, este programa especial, el grupo Telemicro que tenemos hoy con el presidente del Senado de la República Dominicana, don Ricardo de los Santos, y además miembro del partido oficial, Partido Revolucionario Moderno. Vamos a conversar con él, Laura Castellanos, Laura Jaques, Alberto Caminero y quien les habla, Percio Maldonado, para hacer una buena conversación y echarle mirada al país y al mundo. Presidente, Bienvenido. Bienvenido. Estamos transmitiendo a través de Telemicro, Canal 5, Telemicro Internacional, Telecentro, Canal 13, Digital 15 y más de 120 emisoras en todo el país, además de las redes sociales. O sea que estamos conectados con el país. Es decir, que estamos conectados con el mundo ahora mismo. Bienvenido. Bienvenido. Sí, gracias. Buenos días, Percio, Laura Jaques, Laura Castellano, porque entre Laura me veré. Entre Laura. Entre Laura soy Bueno. Caminero, un placer para mí de verdad. Me siento orgulloso de que ustedes me hayan invitado a este panel a participar con ustedes. Y para mí es un verdadero placer. Bienvenido. Casi estamos cerrando el año. Así es. ¿Cómo está cerrando el Senado? Bueno, el Senado va a buen ritmo. Tenemos muchas tareas aún por delante. Ahora mismo, saben que nosotros hemos venido trabajando con diferentes reformas. Pasamos la reforma constitucional, que se veía y se entendía que qué es lo que hay detrás, porque siempre la oposición entendía que habían situaciones que quizá le podían sorprender. Nosotros le decíamos en un principio que no, que la idea de Luis Abinader era cumplir con sus palabras. Así lo hizo, lo hicimos. Se reformó la Constitución para poner verdaderos candados para que ningún presidente vuelva con la idea de querer perpetuarse en el poder, porque una de las constituciones más modificadas del mundo, podemos decir que ha sido la nuestra, lleva 40 modificaciones. Sin embargo, presidente, hay quienes consideran que lo que se hizo, en la forma en que se hizo, se hace modificable hacia futuro, con una nueva mayoría. Bueno, pero tiene que ser una mayoría muy calificada, pero lo que sucede es lo siguiente. Con el objetivo que nosotros la modificamos, se hace difícil, porque como establece claro que ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre el beneficio propio de alguien que haya sido electo, entonces eso significa que la misma ley de convocatoria a modificación de la Constitución, si se refiere a eso, ya es inconstitucional, por lo que no le permitiría jamás a nadie modificar la Constitución con la intención de beneficiarse. Esa es la gran ventaja que tiene la nueva modificación a la Constitución. Es decir, la misma ley, proyecto de ley que busque modificar la Constitución, pues ya sería inconstitucional si versa sobre la posibilidad de beneficiar a alguien que ya ha sido electo. Con esta modificación a la Constitución, presidente, ¿en qué quedaría entonces la ley de referéndum? Porque hay quienes dicen que a través de la misma, que ahora mismo no está, pero que a través de la misma pudiera lograrse una postulación presidencial nueva vez. Fíjate, nosotros precisamente tenemos que trabajar sobre la ley de referéndum porque eso lo manda la Constitución. Pero nosotros antes, como no había una ley de referéndum, por eso pusimos esos candados que serían inviolables. Porque la ley de referéndum, como está propuesto en la Constitución, era muy fácil. Se dice, bueno, que la ley de referéndum es un candado, pero ¿qué te dice la Constitución? Que con la aprobación de un 30% de la matrícula de votantes, pues se podría reelegir un presidente más allá. O sea, esa es la idea de lo que habla el referéndum. ¿Qué va a hacer un presidente de turno? Que va a aprovechar en el momento en que está en su popularidad en el nivel más alto, pues llamaría a un referendo y ya estaría aprobado. Pero con los candados que nosotros pusimos es que ya es imposible, porque es que nadie podrá modificar la Constitución para su beneficio propio. Pero llama la atención que resulte más fácil modificar la Constitución que aprobar una ley de referéndum aprobatorio. Lo que sucede es lo siguiente, que la ley de referéndum aprobatorio tendría esa gran debilidad por lo que le estoy diciendo, porque la misma Constitución establece que si se va a un referendo y un 30% aprobó que sí, que yo debo continuar y que yo, pues ya se aprobaría. Es que la utilidad del referéndum aprobatorio no se refiere exclusivamente a lo que tiene que ver con la reelección constitucional, es un mecanismo que está ahí previsto para garantizar que haya cambios
importantes en otros temas como derechos fundamentales y que no ocurran sin una legitimación ciudadana. Pero precisamente para que, como las leyes son interpretativas, antes de aprobar la ley de referendo, para que no fuera a utilizarse precisamente para alguien, sino que sea utilizada en todo el marco legal y en todas las áreas que se pudiera aplicar. Por eso nosotros preferimos modificar la Constitución antes de para poner esos candados, porque todo el mundo sabe que aquí en el 2004 aquí se modificó la Constitución precisamente en el gobierno de Hipólito Mejía, recuerden ustedes, con la idea de rehabilitar la reelección. El presidente Fernández hizo lo mismo con la idea de aprovechar el artículo 110 de la Constitución sobre la irretroactividad de la ley. Pero es decir, que ya a él no le, la del 2010, ya a él no le aplicaba, porque él había sido electo ya por su segundo periodo. Entonces, ya él no le aplicaba por lo mismo irretroactividad de la ley que establece el 110 de la Constitución. Pero eso fue una Constitución nueva, eso no fue una simple modificación a un artículo. Ha sido una de las reformas más amplias que ha tenido la Constitución. Tenemos una de las mejores reformas que se ha llevado a cabo, pero dejaba una brecha abierta para que un presidente lograra perpetuarse en el poder. Recuerden ustedes que hubo que militarizar en el 2018 y 2019 el Congreso Nacional porque se pretendía modificar la Constitución para aquella medida transitoria que tenía Danilo Medina, eliminarla y que Danilo pudiera ir por un tercer periodo. Eso fue ayer que pasó, de eso nos recordamos todos. Entonces, todos los mandatarios de turno trataban de modificar la Constitución para beneficio propio. En este caso, Luis Abinader, que comprometió su palabra, dijo, no, vamos a modificar la Constitución, pero es con la idea de que ningún presidente pueda intentar jamás en la vida pasar de dos periodos. Y nunca más. Pero lo que no deja de llamar la atención, presidente, es el hecho de que hay una prioridad legislativa que llama la atención y no es posible que podamos pasar tan fácilmente una reelección, una modificación constitucional, por ejemplo, y que tengamos 30 años discutiendo el Código Penal. ¿Qué se necesita para que se reoriente la agenda legislativa a temas que son fundamentales no en la agenda política o partidaria, sino en la vida nacional? Sí, fíjate, lo que sucede es lo siguiente. Primero vamos a organizar la ley macro, que es la Constitución. Y de ahí, cuando ya tenemos la garantía de que eso va a ser respetado, al estilo de Estados Unidos, de que usted se va a gobernar por 2 periodos y nunca más, no tiene la más mínima posibilidad de perpetuarse en el poder. Ahora, vamos con esa agenda legislativa que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de reformas. Ahora mismo, en el Senado de la República, estamos discutiendo la reforma laboral. Una reforma que tiene un gran significado. También nosotros tenemos que abocarnos a lo que es la reforma de la seguridad social. Eso es otro compromiso que nosotros tenemos. Pero ahí ni siquiera hay proyecto todavía. Sí, recuérdate que hay un proyecto que... Pero no es un proyecto del gobierno, es un proyecto que se construyó en el mismo Senado y la Cámara de Diputados. ¿Ese es el que se va a impulsar? No, porque el proyecto de seguridad social fue discutido primero en el CET, en el Consejo Económico y Social, y ahí fue depositado al Congreso Nacional y de ese trabajo. Que ahí no se ha discutido ningún proyecto. Sí. El C. Yo soy del C, no. Todo se mencionó. No, el único proyecto que hay de seguridad social es el que nació en el Congreso. Nació en el Congreso. Nosotros estuvimos trabajándolo por muchos años. O sea, lo que sí se hizo, presidente, cuando el presidente llamó los famosos 15 temas aquellos, sí, fue que se dejó ese tema al Ministerio de Trabajo, se abrió una mesa ahí para que los sectores tripartistas se pusieran de acuerdo y el C hizo la vigilancia, pero no se llegaba. El C tuvo una participación en el proyecto que nosotros estamos discutiendo. Se trabajó en una comisión bicameral, al final se rindió un informe, pero se entendió que no cumplía con el objetivo que se buscaba. Y por eso nosotros vamos a reintroducir de nuevo. Cuando Laura hace la observación, lo que quiere decir que el gobierno no parece tener claro qué es lo que hay que cambiar. Sí, eso está bien claro, de todos los cambios que tenemos que hacer, tanto en la reforma laboral como en la reforma de seguridad social. Esos son temas que nosotros los tenemos pendientes. De igual modo, como decía Laura, nosotros tenemos una gran deuda con el país, con el tema del Código Penal. Tenemos un Código Penal napoleónico, que decir que ya es justo que sea, ustedes saben que de museo.
Bueno, ha traído como además tiene consecuencia 34 años discutiéndose. 34 años. Porque tiene- surgió en el Pacto de Solidaridad Económica en 1990 cuando... ¿Qué nos falta, Exactamente. presidente, Entonces para que nosotros- podamos tener ese código? Nosotros los aprobamos en el Senado de la República y perimió en la Cámara de Diputados. Ustedes saben que el tema conflictivo ahí es precisamente el tema de las 3 causales. Y nosotros hemos dicho que el tema de las 3 causales debemos tratarlo en una ley especial. Y nosotros abocarnos a lo que es la modificación del código. Ese nuevo código que nosotros trabajamos y que aprobamos en el Senado de la República plantea aproximadamente unos 70 nuevos tipos penales que no existen hoy. O sea, nosotros, por ejemplo, algo que a nosotros nos llama a la preocupación. Una persona decide arrebatarle un celular a una persona, un forcejeo, y viene esa persona y mata al dueño del celular. Entonces ahí se queda un delito impune, el robo se queda impune, porque con el actual código solamente se pueden pasar por la agravante mayor, y lo que se juzga es el asesinato, pero el robo quedó impune. Ahora, Entonces nosotros con el nuevo código penal planteamos lo que es el cúmulo de pena. O sea, son 3 delitos, vamos a juzgarte por los 3 delitos con una pena máxima de 60 años. Con el permiso de Caminero que va a entrar ahora, quería decirle, a veces creemos que el hacer leyes exageradas ayudan. Y bueno, estamos subiendo la pena creo que de 30 años A máximo. 40. Puede ser a a 40, pero puede llegar a 60. O puede ser a 60 si te la duplican. Con Penas el acumuladas. acumulado. Pero ocurre que ayer atraparon en una embarcación que se iba a Puerto Rico. Un ciudadano que estaba condenado por homicidio, estaba en la cárcel. No se sabe cómo se salió, pero iba camino a Puerto Rico. De manera que aquí parece que tenemos un problema de gestión de la ley. Sí, Y difícilmente, yo creo que difícilmente encontremos a un prisionero en cárcel cumpliendo la pena máxima. Tal vez por descuido de las propias autoridades, que dejan algunos presos ahí olvidados en el tiempo, pero no porque haya un cumplimiento riguroso de la ley. ellos hay muchos que cumplen la pena máxima. Hay otros que logran, con el nuevo sistema penitenciario, logran, como está establecido también, el 50% de la pena. Hay quienes pueden apelar. Libertad bajo fianza. Y soltan bajo fianza. Hay otros que a cierta cantidad con el nuevo tema penitenciario le dan la oportunidad de trabajar y de lunes a viernes. Los viernes se reportan a su centro penitenciario, porque la idea es precisamente buscar la manera de que todo el que haya cometido un hecho se pueda reinsertar en la sociedad. Ese es el objetivo del nuevo sistema penitenciario, pero eso no le aplica a todo el mundo. Sí, mire, presidente, en el Senado se conoce la reforma de la ley laboral y usted lo tocó hace un momentito. Pero hay un consenso de artículos tripartitos, porque está el oficial, está el trabajador y están los empresarios que sí están de acuerdo. En lo que ellos no están de acuerdo, los empresarios, es en la cesantía. Ellos entienden que debe reducirse a 5 años o eliminarse. ¿Puede haber posibilidad de que los legisladores lleguen a un consenso con los empresarios y eliminar eso o reducirlo? Fíjate, Caminero, nosotros inmediatamente fuimos apoderados de ese proyecto. En el Senado de la República, el Pleno lo envía a una comisión. Ahora, esa comisión ahora tiene la tarea de escuchar a todos los sectores. Sector patronal, sector laboral, y así los están haciendo. Están escuchando a todos los sectores. Todo es posible en la discusión. Ahora, ya eso es una tarea de la comisión, hacer las recomendaciones. Pero usted como líder, presidente del Senado, ¿usted ve ambiente entre los 32 senadores de que pudieran variar lo que envió el Poder Ejecutivo? Lo que sucede es lo siguiente, Caminero. Cualquier opinión que yo dé al respecto como miembro, como presidente del Senado, estaría violando las normas establecidas, porque si el proyecto está en una comisión,
nosotros debemos esperar que esa comisión rinda el informe, porque ya cualquier opinión que yo diera se ve como una injerencia a lo que es la comisión que está estudiando el proyecto. Yo tengo obligatoriamente, es un órgano colegiado, son 9 senadores que está compuesto por la mayoría de nosotros, porque saben que tenemos entre el PRM y aliados tenemos 29 senadores, pero también hay participantes en la comisión. Vamos a ver de eso oposición. que plantea Caminero de otra manera, de manera más general, conceptuosa, en su condición, en su doble condición, de presidente del Senado, legislador y además miembro del partido oficial. ¿Entiende usted que esas condiciones laborales deberían cambiarse o deberían establecerse de manera permanente como parte de los ingresos de los trabajadores? Porque ahí entra el Estado también en un rol importante, que no se habla mucho, pero para mí es el principal obstáculo, que es la parte impositiva. Es decir, el Estado no les reconoce a las empresas el pasivo laboral que generan las prestaciones laborales, salvo que el empresario lo ejecute. Y por tanto usted está pagando un impuesto que no es real. Y hay quienes plantean también un fondo de desempleo como una forma de buscar. Pero cuando se plantea un fondo de desempleo, alguien paga, alguien tiene que pagar, porque siempre alguien lo tiene que pagar. Al final alguien lo paga. Alguien paga. Al final alguien lo paga. Pero yo le reitero, es un proyecto que nosotros estamos discutiendo, tiene la gran ventaja, a diferencia de otros proyectos, y es que está consensuado. Pero ¿cuál es la visión partidaria, digamos, para sacarlo usted del compromiso? Está consensuado en más de un 90%. Lo que pasa es que el tema partidario yo no lo puedo desligar de quien está aquí sentado, que es el presidente del Senado. Entonces, lo que quiero decir es que yo debo ser respetuoso con la comisión que está discutiendo el proyecto, porque ellos son los responsables de rendir un informe al Pleno. Entonces, el Pleno, aún con el informe de la comisión, puede sugerir cualquier senador o senadora modificaciones al proyecto, al mismo, pero yo tengo que ser respetuoso del trabajo que está haciendo la comisión, ya que fue apoderada por el Pleno para rendir un informe. Presidente, entonces voy a cambiarle el tema. Usted no va a hablar sobre eso, pero me gustaría saber cómo queda el presupuesto del próximo año cuando se establecía como una de las partes fundamentales una reforma fiscal que no se hizo y hay déficit, un déficit fiscal. Sí, precisamente, todo el mundo sabe, el país, la sociedad dominicana lo sabe, que por aproximadamente 30 años, no menos, la República Dominicana se ha estado manejando con un déficit presupuestario. Eso es algo que lo conocemos todos. Y por eso hemos tenido que incurrir frecuentemente a empréstitos, a estar endeudándonos y endeudándonos. Gracias a que en este gobierno se ha ganado la confianza a nivel internacional, lo que yo le voy a decir, señores, escríbanlo por ahí, que a cualquiera puede parecer incierto. Y es que nosotros, claro, el crecimiento económico que ha experimentado la República Dominicana, eso nos ha ayudado bastante. Pero además, con la política económica del gobierno, nosotros hemos logrado, aún con esa carrera de préstamos que ustedes han visto y eso, cuando nosotros llegamos al gobierno, lo que eran los préstamos representaba el 62% del PIB. Ahora, con el manejo que se le ha dado, renegociando deuda, mejores intereses, más el crecimiento económico del país, solamente representa el 58%. Es decir, hemos tomado muchos préstamos y hemos bajado, con relación al Producto Interno Bruto, hemos bajado el nivel de deuda de un 62% a un 58%. Eso significa un manejo eficiente en lo que son los fondos y con transparencia, que es lo que ha sido el fuerte del presidente Abinader, que ha sido muy celoso con eso, y ustedes han visto que sigue siendo mucho, presidente. Sigue siendo. Porque también hay que considerar, por ejemplo, ahora se acaba de ratificar la referencia de crédito del país a nivel internacional en BB menos. Sí. Y ese menos es importante, porque cuando es menos es que es bueno. Pero ese menos es precisamente por la necesidad que todos sabemos de una reforma fiscal, pero lamentablemente... Digo, es bueno porque ahí no se está considerando la deuda con el Banco Central, que no se coloca estratégicamente para no dañar el crédito del país, pero todos sabemos que hay un problema ahí. Ahora,
la pregunta de Caminero, y a mí la verdad que me queda una duda. El Estado, cuando mandó el proyecto de presupuesto para el 2025, ¿incluyó los ingresos de la reforma? No, precisamente no estaban incluidos porque tú no puedes hacer un presupuesto basado sobre algo que tú aún no lo tienes. Es decir, que no habría que hacer un reajuste ahí. Que tú aún no tienes la disponibilidad. Es decir, que eso para nada, y que recuerden ustedes que aún la reforma fiscal se hubiese aprobado, pues los beneficios de la misma se verían viendo enero, febrero, marzo. Eso no es que entra, que se aplica en lo inmediato. Entonces, por eso el presupuesto no tiene nada que ver con lo que era la reforma fiscal. Ahora, la reforma sí te daba la oportunidad de tú traer un presupuesto reformulado, donde en ese reformulado, que podía ser a mediados de año, pues ya sí se podía contar con los recursos que se captaran precisamente de esa reforma fiscal. Presidente, ¿es correcta la posición del gobierno cuando retiró totalmente la reforma y decidió no presentar ninguna alternativa, como si esa fuera la única reforma posible? Sí, ahí me sumo a lo que dice Laura, de ese retiro repentino. O sea, no se podía abrir la posibilidad de un verdadero diálogo y luego reintroducirlo, sino que fue de manera repentina. Incluso usted de los pocos funcionarios que ya semanas más tarde menciona reforma fiscal, porque ya ni siquiera lo escuchamos. Sí, no, pues ustedes le traen a colación y tenemos que dar respuesta, es nuestra responsabilidad. Yo, a título personal, yo no estuve de acuerdo con lo que era el retiro, sino que se siguiera discutiendo, pero el presidente así lo decidió porque ustedes vieron cómo la sociedad, porque hay que estar claro de algo, cuando se habla de impuestos, el nombre solo lo indica, es una imposición, es un impuesto, y todo el mundo se niega a pagar impuestos. Ahora sí, todo el mundo quiere tener buenas vías, todo el mundo quiere tener desarrollo, que el país se desarrolle, porque ¿qué sucede? Cuando nosotros decimos, bueno, damos un crecimiento económico y que estamos desarrollando, por ejemplo, el caso Pedernales, que ustedes han visto el resurgir en Pedernales, el apoyo que se le ha dado a Pedernales, pues ya en Pedernales han llegado 4 cruceros, que estamos hablando de aproximadamente 8 o 9 mil turistas que han venido ya a la costa de Pedernales. Pero ¿qué trae eso como consecuencia? Ya en Pedernales se inició con carácter de urgencia la construcción de un aeropuerto, porque si lo queremos desarrollar, pues llevan obras complementarias para que... Y qué bueno que usted pone ese ejemplo, porque ese ejemplo viene fantástico ante el tema de la reforma. Sí. Porque, ¿por qué si el gobierno quiere desarrollar Pedernales, pretende desarraigar todos los incentivos para que eso ocurra? Y no moderó... Lo que sucede es lo siguiente, yo siempre estuve de acuerdo y fue una propuesta que se estuvo viendo y que se estuvo discutiendo y yo estaba totalmente de acuerdo que, por ejemplo, aquí hay zonas del país que ya tienen un desarrollo pleno en el turismo, pero hay otras que aún no. Entonces, yo desde mi punto de vista, mi propuesta, y siempre así lo planteé, fue que el caso de Pedernales, tú dejas los incentivos, porque si nadie se motiva e invierte, no se pierde nada. Pero esa no fue la propuesta del gobierno. La propuesta del gobierno fue llevárselo todo. Y si alguien invierte, pero una propuesta inicial precisamente se hace con la idea de que en el camino... Y eso tiene sentido porque incluso existe una ley de incentivo a la zona fronteriza. A la zona fronteriza, entonces estamos totalmente de acuerdo, pero el gobierno presenta su propuesta con la idea de que se discuta, pero ustedes vieron cómo reaccionó el país. Presidente, en sentido general. Todo el mundo, y yo creo que todo el mundo está conteste de que el país tiene que hacer esos ajustes fiscales para para la estabilidad presupuestaria del país. Obviamente implica raciocinios en el gobierno de cómo gasta y cómo invierte el dinero, pero hay preocupaciones en sectores internacionales respecto hasta cuándo puede durar esta situación sin una estabilidad y si no estamos poniendo en riesgo, a pesar del crecimiento económico, la estabilidad económica y financiera del país. Es decir, va a ser el gobierno, va a reaccionar el gobierno entendiendo que algo hay que hacer para corregir esta situación. Sí, precisamente ustedes saben que el presidente Abinader siempre ha manifestado sobremanera lo que es la calidad en el gasto, que eso es precisamente parte de la reforma y él no se ha detenido con eso. Inclusive se habló de fusionar algunas instituciones, eso no se ha detenido. Estamos trabajando en lo que son las fusiones de esas instituciones.
porque de alguna manera tienen que haber algún tipo de reajuste, porque debemos mantener la estabilidad económica que tiene el país, y ese ha sido un fuerte de este gobierno, mantener la estabilidad y inclusive Pero el cuando crecimiento. usted fusiona, no siempre usted ahorra dinero. Usted puede estar fusionando instituciones para lograr resultados superiores. Sobre todo si no se reduce la nómina de Sí, forma puntual. pero ¿qué sucede? Cuando se hace la fusión de dos instituciones, hay una que pasa a la otra y ya el presupuesto que manejaba esa individual, lo que te está diciendo es, ustedes se van a manejar las dos con este presupuesto. Es decir, que también eso ayuda sobremanera. No necesariamente. No, hay ocasiones que no funciona así, pero cuando se hace la fusión es precisamente porque se está buscando la manera de eficientizar no solo el gasto, sino la funcionabilidad, pero que también de eso te pueda ayudar a ti a tener ciertos ahorros y mejor calidad en lo que tú estás Hay gastando. un ahorro importante que siempre ahí está en el mapa y que surge cada vez que tenemos este tipo de discusiones, y es todo lo que pudiéramos ahorrar con el concepto de las exoneraciones de los vehículos de los legisladores, que en los últimos 4 años ascendió a 2.140 millones de pesos en la importación de 499 vehículos que incluyen Lamborghinis, Ferraris. Que además desacredita por demás. como el rol. Porque Eso no se está contemplando con cierta seriedad en la actualidad, porque es un tema no solamente que le cuesta mucho al Estado, sino que le hace mucho daño al Congreso Nacional desde el punto de vista de su imagen. Precisamente y quiero agregar a esa inquietud de Laura, de que pone a los legisladores a violar la ley porque hace que venden las exoneraciones. Bueno, claro, porque es evidente que los legisladores no andan montados en los Lamborghinis, entonces lo que hacen es venderlas. De ninguna manera, fíjense, precisamente eso era parte de la reforma. La reforma contemplaba la eliminación de las exoneraciones de los legisladores, con la que yo en un momento también he estado y estoy y estaré de acuerdo. Y déjenme decirle, quien les habla, que está aquí sentado, de esas exoneraciones, yo en los años que llevo de legislador, yo no la he utilizado a título personal, porque yo lo que he hecho precisamente con ella es, yo tengo mi vehículo desde que llegué al Senado, e inclusive ahora como presidente del Senado, yo no utilizo un vehículo del Senado, yo utilizo mi vehículo personal, no utilizo vehículo del Senado de la República. Entonces... Usted dirá que tiene su sillón ajustado. No, porque yo llegué con mi vehículo, gracias a Dios, y me he seguido manejando con él. Y no uso vehículo del Senado. Ahora, con las exoneraciones que yo he hecho, soy de una provincia con muchas precariedades, muchas necesidades, y yo las exoneraciones mías lo que he hecho es que las he cambiado por ambulancia y carro fúnebre. Yo voy, la paso. Ambulancia y carro fúnebre. Okay. Yo tengo 4 ambulancias dando servicio 24 horas en la provincia de Sánchez Ramírez, que no es mi compromiso como legislador, pero no es de mi función, no son de las funciones que establece la Constitución. Pero yo soy representante de una comunidad que tiene muchas necesidades y que es difícil usted ve a una persona morir por falta de una ambulancia. Y cuando yo invierto con la primera exoneración en una ambulancia y un carro fúnebre, yo veía cómo en ocasiones esa ambulancia tenía que decidir los médicos a cuál paciente trasladar de 2 o 3 que hubieran por el estado de gravedad. Digo, no, esto no puede seguir así. Y cogí la otra exoneración, otra ambulancia y otro carro fúnebre. Cogí la otra como inicial. Yo pagaba el completivo de mi bolsillo. Pues tengo 4 ambulancias y 7 carros fúnebres. Porque también decidí que cuando a usted se le muere un pariente, lo último que usted hace es darle cristiana sepultura. Yo dije, bueno, esto debemos hacerlo con algún nivel de dignidad. Entonces yo dije, vamos a erradicar el que se estén sepultando a nuestros muertos en cama de camioneta. Eso se ve muy inhumano, pudiéramos decir. Entonces, la falta de dignidad, y por eso nosotros suplimos la provincia completa, tenemos 7 carros fúnebres y 4 ambulancias, reitero, esas no son de mis funciones constitucionales, pero como representante... Ni es lo que hacen la mayoría de sus compañeros. Pero como representante de mi provincia, no puedo estar ajeno a las debilidades y a las necesidades
que allí se producen, y por eso yo lo he hecho en esas condiciones, pero gracias a Dios que yo no la he necesitado y he podido hacer eso. Pero para entender bien el tema entonces, como se descartó la reforma fiscal, ¿está descartada la posibilidad de que se eliminen esas exoneraciones? No, eso no está descartado, eso aún está en discusión, eso lo estamos analizando porque entendemos que es una fórmula también, porque tal y como tú decías, Laura, el gobierno lo que hace es que pierde, porque estamos hablando de una cantidad de dinero que se ahorra el que trae un vehículo de lujo con una exoneración de esa que consiguió con 20, 22 mil dólares. No, y a veces el nombre de un legislador está involucrado en está involucrado esa cosa. Por ejemplo, yo hice el cambio. ¿Hay algún modelo, presidente, que se esté comparando para ver cómo le busca una solución? Por ejemplo, el que yo conozco es el de París, Francia. Francia le entrega a sus legisladores un vehículo o dos vehículos de una misma marca. Sí. Es decir, no es un Lamborghini, tú quieres sino una marca, que me imagino que debe ser francesa, ¿verdad? De lo que ellos hacen, o Peugeot, Renault, lo que sea, pero un vehículo, o dos vehículos, no sé cuál. Porque yo creo que hay que salvar también al Congreso y construir una buena imagen, porque es la parte legislativa de la democracia dominicana. Total y absolutamente de acuerdo con usted. Esas son de las posibilidades que estamos viendo, de ver si con un leasing al legislador se le puede buscar la facilidad de que tiene un vehículo y que se vaya pagando ese vehículo al final de sus 4 años, lo que falte por pagar. Si le interesa quedarse con él, bueno, pues paga esa diferencia, ya ese vehículo pasa a ser de su propiedad. El que venga el próximo año se le da la facilidad de que con un leasing también venga. O sea, estamos viendo varias posibilidades, varias opciones, porque la verdad es que nosotros somos los más afectados con el tema, y la imagen del Congreso nosotros entendemos. Presidente, yo quiero... Y uno salpica a todo el mundo. Yo quiero, porque tengo entendido que usted ha estado ligado al sector arrocero desde sus inicios. Así es. Se acerca ya el límite establecido en el DR-CAFTA, que establece que a partir de 2025 el arroz de los Estados Unidos entrará a la República Dominicana sin ningún tipo de impuesto. Las negociaciones, ¿cómo están? Y si en el caso de la llegada de Donald Trump pudiera conseguirse la posibilidad de que eso sea una prórroga. Por cierto, que Donald Trump puso a una mujer al frente de la agricultura. Sí, así es. Sí. Fíjate, es algo que ha traído ciertas preocupaciones, porque todo el mundo sabe lo que representa el cultivo de arroz en el país. Nosotros... Además, eso tiene un carácter político también. Claro. Nosotros tenemos... Este es un país arrocero, aquí se come mucho arroz. Sí, se come mucho arroz. Y se cultiva mucho arroz. Y se cultiva. Por ejemplo, mi provincia es la tercera bueno, producción de arroz del país. En agua. Del país, el dinamismo económico que produce la producción de arroz, dada la redundancia, es de gran importancia, de gran impacto. Nosotros acabamos de aprobar una ley de seguridad alimentaria que podemos buscar la manera de que se entre en algún tipo de negociación para ver de qué manera se protege ese sector, porque la verdad es que el sector arrocero en el país es un sector muy importante. Y cuando se firmó el DR-CAFTA se veían esos 20 años muy lejos, pero ya están llegando. Pero esas negociaciones están, ¿cómo están? Usted como presidente del Senado debe tener algún tipo de información. Sí, ustedes saben que ya esos son funciones específicamente del Ejecutivo. Yo entiendo que sí, que se está trabajando en procura de proteger a un área tan amplia como lo que es la producción de arroz en el país, porque aquí se produce arroz increíble. Es el único producto que se produce en el norte, en el sur, hasta en el este, en todo el país prácticamente se produce arroz. Y sobre todo, ese es el plato preferido porque ya representantes de los fabricantes de arroceros de Estados Unidos han estado viniendo a República Dominicana localizando representantes. Y no solamente eso, sino recientemente aquí mismo incluso el ministro de Relaciones Exteriores dijo que no hay ningún avance con el tema. Y estamos a 25 de noviembre, entonces la pregunta es si realmente va a haber alguna actuación adicional
desde el gobierno con este tema, porque estamos apenas a un mes para que se implemente esta desgravación. Sí, pero ustedes pueden estar seguros que el Ejecutivo, el presidente Abinader, alguna alternativa le está buscando. Presidente, también en hay un su, conejo bajo la manga. en su calidad pues, de presidente de FENATRAD, usted hablaba ayer de que estaba de acuerdo con el retiro de los camiones, trailers y vehículos pesados de la ciudad, de las calles de la capital, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En su momento eso se inició a propósito de la construcción de la circunvalación y demás, pero ¿qué nos falta? Sí, fíjate, lo que se hizo en esa ocasión fue algo que nos pusimos de acuerdo, transportistas, sector empresarial, gobierno, alcaldía, y establecimos unas zonas específicas donde tienen horarios específicos y que debe ser con una carta de ruta, o sea, una orden para accesar a esas industrias que tenemos, porque la verdad es que nosotros tenemos un sinnúmero de industrias que están en el centro de la ciudad aún. Y esas industrias, pues tú tienes que llevarle la materia prima y al final tienes que retirarle su producto terminado. Hay que suplirlo de una forma o de otra. Lo ideal sería poder suplir el mercado en horario nocturno. Ahora hay que ver cómo se crean las condiciones para lo mismo. Ya tenemos una gran ventaja y es que tenemos, por la disposición que se logró también en este gobierno, lo que es el despacho en 24 horas. O sea, no te dice que despacho 24 horas, sino en 24 horas, pero eso ha traído como consecuencia eso de en ocasiones... Eso usted refiere a aduanas. Aduanas. Entonces, eso ha traído como consecuencia que en ocasiones estamos trabajando en los puertos 12, 1, 2 de la mañana. Ahora, ¿qué tan complicado es sacar ese puerto del malecón y llevar que esos barcos lleguen a Jaina y convertir ese puerto en un puerto esencialmente turístico? Lo que sucede, porque mientras usted tenga carga para recibir o enviar, ahí van a entrar camiones. Lo que sucede, Pecio, que nosotros nos hemos ido convirtiendo poco a poco y ya podemos decir que somos prácticamente el hub del Caribe en cuanto a carga. Claro. Aquí en este país se está manejando mucha carga. Aquí hace 2, 3 años, 4 años, de que en Multimodal Caucedo nosotros manejábamos como FENATRAD 700, 750 contenedores al día solamente por el puerto Multimodal Caucedo. Y ya hoy estamos manejando 1.200, 1.300, 1.350. Es decir, ha ido aumentando el flujo de carga. Así tenemos Jaina, también tenemos Jaina ya sobrecargado. Y por eso se están construyendo nuevas opciones, porque la idea al final es que nosotros logremos ser el hub del Caribe en cuanto al manejo y el flujo de carga. Porque a nosotros la ubicación geográfica que tenemos nos ayuda bastante para desde aquí distribuir a diferentes islas que tenemos, que son vecinas nuestras, y ese clima de confianza que hay en la República Dominicana pues nos ha ayudado bastante. Pero ahora mismo los puertos de carga que nosotros tenemos están congestionados, inclusive. ¿Qué tanto está fluyendo Manzanillo, que está en proceso de reparación? Y que es un puerto además que por su... Es un puerto importante. Por su profundidad natural y además cerca de Estados Unidos. Y que nos viene a ayudar bastante también ese puerto, porque recuerdan ustedes que aunque la situación que tenemos hoy en Haití, pero eso en algún momento entiendo que... Sí, Haití hay que pensarlo en alguna vez en sosiego. En sosiego. Pero actualmente hay mucho flujo de cargas. No, porque todavía ese puerto lo que se está todavía en tema de básicamente banano. Eso. Aquí los puertos que nosotros tenemos manejando mucha carga hasta ahora Jaina son Jaina, Caucedo y Puerto Plata. Porque Puerto Plata, ustedes saben que por ahí viene una gran parte de la carga de grano. ¿Se tiene en proyecto concluir la avenida de circunvalación para que llegue hasta, como se tenía prevista, hasta Boca Chica? Porque ahí hay que hacer un recoveco entonces. Se tiene previsto. En la avenida Juan Pablo II, que es la que lleva a Samaná. Si ustedes observan, claro que sí. Si ustedes observan, la avenida Circunvalación estaba siendo subutilizada. Una vez nosotros hicimos el acuerdo de establecer áreas restringidas en el Gran Santo Domingo, pues aumentó bastante el flujo de carga. Ya lo que viene de Caucedo, que van para el Cibao, nadie entra por la ciudad. Ya todos utilizan la circunvalación. Los que salen de Jaina, que van hacia el este o hacia el norte, tampoco ya cruzan la ciudad, sino que usan la circunvalación y eso ha ayudado bastante. Ahora, lo ideal sería de que si en un momento determinado podemos, como hacen los países desarrollados, de que el mercado pueda ser abastecido en horario nocturno,
y que durante el día los camiones no tengan que utilizar la ciudad, pues sería lo ideal. Y debemos de trabajar en esa línea. ¿Y qué se requeriría ahí? Orden. Orden, mayor nivel de seguridad, nos ayudaría bastante. Seguridad, pero, ¿seguridad en qué sentido? Seguridad en el sentido de que el transportista que ya va a utilizar hora nocturna para carga y descarga en ciertos lugares, pues que haya la protección necesaria. Pero Exacto. además, lo que más se necesita... En términos, usted se refiere en términos policial. Exacto, Seguridad. Seguridad, exacto. Entonces, otro tema que nosotros entendemos es precisamente que el empresariado se encargue de montar la logística para lo que es recibir La recepción y la el despacho. recepción de la carga en horario nocturno. Pero que si la recepción, porque y solamente nos encargamos de suplir de noche la materia prima, entonces para el producto terminado tendríamos también que buscar alguna fórmula para poder sacarla. ¿Y se ha hecho este acercamiento con el sector empresarial industrial en ese sentido? Sí, nosotros hemos siempre trabajado de la mano, el sector industrial y nosotros. Gracias a Dios, ustedes han visto que ya el sector industrial, muchas industrias están saliendo a las afueras, a la circunvalación, pero aún tenemos muchas industrias que están en el centro de la ciudad. En el tramo final... Usted toca un tema importante con el tránsito. ¿Por qué no hemos logrado establecer horarios para cada una de esas cosas? Aquí, los muchachos entran ¿a qué hora? A las 7. Dependiendo. Hay Las colegios que tiendas entran abren las a la hora que le da la Ni gana. horario, ni control. Y sin control. Y sin embargo, usted va a un país organizado y las tiendas le dicen abren a las 10, a las 11 de la mañana. En las plazas. Cierran en la plaza. ¿Por qué no hemos logrado? Todas esas son tareas que nosotros tenemos pendientes y que tenemos que tratar de resolverlas, porque la verdad es que hay que buscar la manera de descongestionar. Precisamente, hay algo que nos ayuda bastante y que nos está ayudando, y es como se ha venido fortaleciendo lo que es el transporte masivo, con el uso del tren, del metro. La reforma tenía claramente establecido, aunque ya el presidente dice que se va a hacer con alianza público-privado, el gran metro de Santo Domingo, que aunque esos cuartos privados como que nunca aparecen. Bueno, pero ellos no aparecían cuando había quizás ese nivel de inseguridad, pero con la garantía y la estabilidad de nuestro país para lo que es la inversión extranjera, yo le garantizo a ustedes que ese dinero va a aparecer. Presidente, el Senado aprobó la semana pasada, si no mal recuerdo, el proyecto de ley que modifica la ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. Eso va ahora a la Cámara de Diputados y se espera que tenga un transcurso bastante fluido ahí. ¿Cuál es la agenda que hay desde el Consejo? ¿Cuándo se espera que pueda ser convocado? Primero tenemos que esperar lo que es la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados, tal y como tú dices, Laura, debe fluir. Nosotros lo hicimos en el Senado en tiempo récord porque es una necesidad, es un mandato constitucional. ¿En una semana? Porque la modificación de la Constitución precisamente cambió la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces tenemos que adaptar la 138 y un 11, que es precisamente la ley, y nosotros lo hicimos eso prácticamente en una semana y algo. Yo entiendo que ahora en la Cámara de Diputados, en la próxima semana, creo que en esta no van a tener tiempo de hacerlo, pero en la próxima semana yo entiendo que ya sale aprobada. Inmediatamente la ley sea aprobada y promulgada, pues ya hay una decisión del Ejecutivo convocar al Consejo Nacional de la Magistratura, recordando que tenemos no solo el tema del Procurador General de la República, que ahora establece la Constitución, de que lo escogerá a propuesta del presidente, pero debe ser ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Además de eso, también nosotros tenemos ya en la Suprema Corte de Justicia 5 jueces vencidos, que también el Consejo Nacional de la Magistratura debe hacer la evaluación para ratificarlo ratificar o sustituir los nuevos miembros. ¿Pero podría estar sesionando este mismo año? Sí, aunque el tiempo se ve corto, yo entiendo que sí, que existe la posibilidad, aunque ya estamos prácticamente en diciembre, pero existe la posibilidad, y recuerden ustedes que la legislatura cierra el 12 de enero, es decir que en esta legislatura yo sé lo que entiende que el Consejo Nacional de la Magistratura... Yo quiero tocarle la parte política en este tramo, los presidenciales, y que en 2 años, en 2 meses y medio, el gobierno se le ha creado una narrativa de descomposición, de malestar, y se ve a un presidente en las diferentes actividades
sin esos presidenciales que siempre estaban al lado de él. Entonces, hay preocupación que dice, si un buen gobierno, no hay 28. Me gustaría conocer si hay alguna preocupación dentro del PRM. Al final de su pregunta, usted dio una respuesta que dio en la diana. Los dineros deben preocuparnos por un buen gobierno. No le preguntaron, le dije, usted se ha respondido. Lo que tenemos es precisamente que apostar a un buen gobierno, no dejar a Luis Abinader solo, seguir trabajando en equipo. Ellos ya vendrá su momento de elegir al candidato o la candidata que vaya a ser. Pero se ve como que pudiera darse un enfrentamiento a nivel interno entre algunos sectores. Siempre los procesos, y eso es la democracia, el que hayan diferentes aspiraciones. Ahora, yo sí he criticado de que el 16 de agosto, una vez, pues juramentamos al presidente de la República, desde ese mismo día, se empezaron a organizar proyectos. Pero eso fue casi una invitación. Yo eso lo he criticado por el hecho de que... Que hay muchos que me pasan de contento. Que se pasa. Pero la cosa debe ser en su convocó momento. una reunión. Bueno, pero yo vi eso como una decisión sabia del presidente, porque ¿qué es lo que le dice? Bueno, ustedes tienen sus derechos a aspirar, entiendo yo, que le habrá dicho, ustedes tienen derecho a hacer su aspiración, ahora vamos a concentrarnos en gobernar. Porque sin un buen gobierno, pues no tenemos... ¿Cómo elegir el candidato en el 2026 o en el 2027? Una convención que sea de padrón interno o abierta. Así lo establecen los estatutos de nosotros. ¿Cómo? Cerrado. Que debe ser con padrón cerrado. Okay. Y si algo ustedes pueden estar seguros es que va a ser a través del voto popular dentro del partido, que sea el partido quien decida quién sea su candidato. Primarias. Entonces, ¿Y eso significa que se estaría eligiendo en octubre del 2027. Exactamente. ¿Usted no tiene aspiraciones? No, a la presidencia del Senado y a la de FENATRAVA. y esos aspirantes además tienen mucho trabajo que hacer en sus carteras que les corresponden, o sea que tal vez concentrarse en eso. Quiero retomar un poco la inquietud de la pregunta de Caminero, en el sentido de que al gobierno se le nota como en este segundo mandato cometer como algunos errores a veces básicos, cosas que se equivocan. Y uno piensa que a pesar de que es un gobierno nuevo, pero es un gobierno ya con una experiencia de 4 años. Un gobierno además que tuvo la sabiduría, sin experiencia, de levantar el país en medio de una pandemia, sacar las cosas. ¿Pudiera estar afectando el triunfo de tener todo el poder ahora? ¿Necesitaría el gobierno tal vez sentarse un poco a ver cómo se cuida de sí mismo? Sí, lo que sucede es que nosotros desde el primer momento hemos visto a Luis Abinader, a un presidente que escucha, que tiene el oído en el pueblo. Y cualquier decisión que él toma, aún siendo tomada por él, si entiende que a la sociedad eso... Sí, parece que el gobierno tiene mucha gente sorda, que no oye bien. Él escucha, el presidente de nosotros, gracias a Dios, escucha. Por eso hay medidas que él la toma y luego... claro está, por la expresión pues, popular, pues él mismo decide. Ahora bien, el presidente Abinader ha mostrado mucha madurez en estos 4 años y meses que tiene como presidente de la República, y el país puede estar seguro que en el 2028 Luis Abinader va a entregar un país más ordenado, más organizado, un país con un gobierno con el mayor nivel de transparencia posible, un gobierno ético, un gobierno que precisamente su primera carta de presentación ha sido la transparencia, un hombre que cualquier funcionario por el más mínimo ruido lo suspende, o sea, tenemos un presidente que se comprometió con manejar un país con prudencia, con decencia, con transparencia, con honestidad. Y eso es lo que ha hecho nuestro presidente. Carlos, muchísimas gracias. Cuando usted venía para acá, ¿de qué estaba usted preocupado? Nosotros le íbamos a preguntar, que no lo hemos hecho ahora. Recuerden ustedes que, o sea, debo decirle a ustedes que cuando yo voy a un programa, a mí no me preocupa de ninguna manera
de qué se puede hablar. Ni o no. evade preguntas. No, para nada. Yo doy respuestas. Si de algo no estoy claro y no lo sé, le digo, mira, eso yo no te lo puedo contestar. Pero Ha sido muy grato conversar con usted. no, gracias. Laura. Gracias. Muchas Gracias gracias. por haber estado con Gracias. nosotros. Despedimos a Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República Dominicana. Gracias por habernos acompañado en esta entrevista simultánea por todos los medios del grupo Telemicro. Percio Maldonado, Laura Jaques, Alberto Caminero y una servidora, Laura Castellanos, estuvimos con ustedes en esta transmisión a través de Telemicro, Canal 5, Telecentro, Canal 13, Digital 15, Telemicro Internacional y una red de más de 120 emisoras. Sigan en sintonía con el grupo Telemicro. Será hasta la próxima.